Y pues listo. Chicos y chicas, ¿qué tal? Buenas noches, tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo está el audio? Bien, Sí, profesor, se bien, escucha bien. perfecto. Sí, señor. Ahí he tenido, bueno, ahí yo sé que no es problema de ustedes, pero he tenido varios inconvenientes en toda esta semana que no se imaginan. Pero bueno, ahí las disculpas del caso que no les haya subido el material para la tarea. No, no sé por qué no lo había subido. Pero bueno, hasta que estuve revisando ahí y ya algunos me consultaron y ya lo subí. Ahí pues obviamente las disculpas del caso, si ocupan más tiempo no hay ningún problema. La idea es que lo puedan hacer y lo puedan hacer de la mejor manera, puesto que es parte de las herramientas principalmente de estadística que debemos de conocer, ¿verdad? Y debemos de saber en esta área de calidad propiamente. Para el día de hoy, igualmente, y casi que va de la mano con lo que vimos la semana pasada, así que pues si no han hecho el trabajo de la semana pasada, y pues ya, bueno, no lo hicieron y no, no lo hicieron porque no lo subí, así que disculpas, pero lo que vamos a ver esta semana va muy de la mano, así que pues creo que les va a beneficiar bastante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo por el estilo de la semana anterior. Ya van viendo que lo que vimos la primera semana se liga con la segunda, y lo que vimos lo de la segunda se va a ligar con esta. Van a ver que todo va a ir relacionado. Así que por favor vayan este, poniendo atención y haciendo todas las consultas del caso. Yo a veces trato como de utilizar ciertas herramientas para que les quede claro. No sé si alguien, aprovechando, no sé si alguien ahí de travieso o algo por el estilo bajó, descargó o ha atravesado el Minitab que estuvimos hablando la semana pasada. Profesor, yo lo descargué y estuve viendo unos videos, pero no lo he traveseado directamente, pero sí estuve ahí viendo cómo era que se hacía, especialmente lo que vimos la semana pasada. Ok, lo de histograma. Correcto, sí. Ok, De cómo perfecto. hacer un histograma ahí Pero ¿qué descargó? ¿Una versión pirata o la versión de prueba? de piratón, piratón. Piratón, perfecto. Y así es. ¿Qué versión? ¿La 19 o la 17? Ya le voy a decir. No, no hay problema. Es que vieras que yo me acordé que yo creo que yo tengo una versión en un disco duro. Tengo un par de discos duros, pero yo me acordé que yo tengo una versión, pero creo que es la versión que tengo. No sé si es la 16 o la 17. Es que ya van por la 19. Así que Creo, creo que era la 20, si no me la equivoco. 20. Ah, ya la última, Parece. entonces, más bien. Sí, creo que por ahí Entonces, andaba. más bien entonces ya está la 20. Ok. Bueno, Perdón, la 21.4. hijo de pocha. Bueno, yo la que tengo es la 17, aquí en el escritorio. En la otra computadora tengo la 19. Así que pues usted tiene una versión más reciente que la mía. Si gusta, yo Ok. le puedo pasar el enlace de No, no, Pero no se preocupe. Yo ahí en algún momento yo consigo a alguien o alguien me las pasa. Ahí entre el gremio nos la pasamos. Más bien, la idea mía es ver si yo se las puedo pasar a ustedes. Pero bueno, más bien si usted se las quiere compartir a los compañeros, también genial. Ahí luego vemos la manera de... Eh, sí, entre una versión y otra, compañeros, para que tampoco digan, ah, es que yo quiero la última. Miras que entre una versión y otra es muy poco. Básicamente son como actualizaciones, ¿verdad? Que obviamente a la compañía que vende el software le sirve, ¿verdad? Pero a final de cuentas es muy poca la diferencia. Básicamente sirve para lo mismo y la idea es que uno pues tenga claro ahí cómo usarlo. Ahí hemos estado peloteando, de hecho, en IPEA, de ofrecer un curso propiamente para uso básico de Minitab. Pues, pero ahí vamos a ver cómo nos va. Ahí sí, yo en algún momento es bueno estar traveseando, tomando cursillos, o como dice el compañero, también hay videos que uno puede encontrar. De hecho, de la misma empresa, creo que la misma empresa que se llama BlackBerry and Cross, sube videos a YouTube
que es precisamente para eso, para aprender a usar. Claro, los videos que ellos suben es con un nivel bastante alto, ¿verdad? Tirando mucho a la parte de análisis. Pero bueno, eso ya están ustedes que lo sepan manejar. Perfecto. Ok. Gracias, don Gerardo. ¿Y cómo sigue? Más bien, por cierto. Ya mejor, ya me quitaron la férula, lo que tengo, ya estoy empezando a hacer ejercicios en la mano para que vuelva a agarrar movilidad. Pero muy bien, gracias a Dios. Gracias Listo, por preguntar. perfecto. Ok, vamos entonces empezando acá. Para el día de hoy vamos a ver un tema, y es solo un tema, pero es bastante cargadito, pero es muy interesante. Por lo menos a mí, siempre desde que yo estudiaba en el CUNA, hace bastante rato, eh, me gustaba mucho porque esta herramienta le permite ver a uno cómo están distribuidos los datos. Y es que la importancia de determinar esa distribución de los datos le permite a uno conocer cómo se está comportando el proceso. ¿Qué es lo que yo propiamente le voy a ofrecer al cliente, verdad? Si es un producto con un proceso muy extenso, o sea, con una desviación estándar o con un histograma, por decirlo así, muy extenso, o con una distribución bastante acertada, que básicamente lo que nos inclina más adelante, o les inclinaría a ustedes si continúan con una carrera más digamos, de más nivel, es lo que llamamos Six Sigma, ¿verdad? Que es controlar el proceso y mantener ese proceso, ¿verdad? Con el mínimo de defectos posibles. Entonces de ahí esta herramienta que es bastante interesante, vamos a ponerla acá en modo de presentación, ¿verdad? Que se llaman gráficos de caja. En muchos lugares se les conoce también como gráficos de caja y bigotes, ya les voy a decir por qué. La distribución que tiene es por cuartiles. ¿A qué les suena a ustedes la palabra cuartiles? Está como muy clara, ¿verdad? Asumiendo que están por ahí. A cuartas A partes. cuartos, ¿verdad? Cuartas partes, ¿verdad? Agarrar un total y dividirlo en 4 partes. Bueno, y esas 4 partes yo quiero ver cómo están, ¿verdad? Así es que esa es la esencia de este tipo de gráfico. ¿Okay? Para esta semana, igual que para la anterior, no hay examen, no hay preguntas, pero sí tienen un trabajo. O sea, un trabajo muy parecido al de la semana pasada. ¿Ok? Yo les voy a explicar cómo hacerlo en Excel, por si quieren hacerlo en Excel. Pucha, a ver si me acuerdo, porque estos gráficos tengo rato no hacerlos en Excel. El que quiera hacerlos en Minitab, bueno, ahí el compañero ya descargó el programa, pues que en Minitab es demasiado sencillo, ¿verdad? No hay ningún problema. El que quiera hacerlo a mano también, yo lo voy a explicar de ambas maneras. Con Minitab no, porque no voy a asumir de que todos tengan el programa, pero sí voy a explicarlo para que lo hagan ya sea a mano o en Excel. ¿Okay? Básicamente lo que nos permite es ver un total en 4 partes. Ok, acá podemos ver este ejemplo donde tenemos este gráfico. Vamos a ver, que no tengo vamos a ver ahí. Pueden ver la cajita roja que estoy haciendo, ¿verdad? No, No. profe, no se No, no ve. se ve. Ah, ya sé por qué es, ya sé por qué es. Ahora sí, yo supongo que ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, correcto. Ahora sí. Ok. Esa parte que estoy señalando, por eso me puse ahí, esa parte que estoy señalando es el gráfico de caja. El gráfico de caja con bigote. Es que le llaman gráfico de caja con bigote. El bigote viene a ser las líneas que se salen de cada uno de los extremos de la caja. ¿Sí? Pero el gráfico en total tiene que abarcar lo que es desde donde empieza, acá, hasta donde termina, que es acá.
¿Eso a qué le suena con respecto a lo que nosotros vimos la semana pasada? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama a la variable que va desde el mínimo hasta el máximo? ¿La X y la Y, profe, o no? No. Voy a volver a ponerme acá nuevamente. Ahora sí. Ok, vamos a ver. Esas son cosillas que ya, digamos que yo debería asumir de que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque vamos a ver. ¿Qué sería de mí si ya yo di la clase el martes pasado y yo llego a la clase de hoy asumiendo de que ya ustedes saben ese concepto, ¿verdad? Pues bueno, resulta que el profesor es tan maje que lo va a volver a explicar, aunque no debería. Cuando yo hago un recorrido desde el mínimo hasta el máximo, eso se llama rango. Y eso ya ustedes deberían de saberlo. ¿Okay? Aquí, ¿cuál es el mínimo? Aquí el mínimo es 3. ¿Okay? Como lo ven, ahí esa rayita donde está posicionado el mínimo es el 3. Y el máximo es 33, ¿correcto? ¿Okay? Sí, ya recordaron, ¿verdad? El rango. Ok, asumo que sí, porque nadie me dice nada. Entonces, ese recorrido que va del mínimo al máximo es el rango. ¿Cuánto es ese rango? Vamos a ver, vamos a preguntar aquí, porque si no, nadie va a decir nada. Señorita Tania, ¿de cuánto es el rango que está acá en ese gráfico de caja? Repito, asumimos que el gráfico de caja es todo eso que ya señalé antes. Tendría que salirme en la pantalla y volver a señalar, pues ya se lo señalé, que va desde el 3, donde está aquí el mínimo, al 33, que es donde está el máximo. Entonces, ¿de cuánto es ese rango? Pucha, se le dañó el micrófono a la compañera. Profe, ¿no sería de 3 a 34? ¿O estoy mal? ¿Cómo? Perdón, repítame. De 3 a 34, porque se supone que es la cajita. Sí, es la, bueno, la caja con los bigotes, ¿verdad? Todo ese recorrido del punto mínimo al punto máximo. El punto máximo es 33, por aquello. 33, ok. Entonces. Ajá, sí, 33, es que Ok. fue que conté mal. Ok, tranquila. Normalmente los gráficos son así, claro, para no visualizar todos los números, pero normalmente son así, ahí luego se van a acostumbrar. Entonces, compañera, aprovechando que está ahí, entonces, ¿de cuánto es ese rango? Pero es que está muy claro, muchachos. No. La fórmula del rango, ¿cuál era? ¿Cómo hago yo para determinar el rango? Que es el recorrido que va del mínimo al máximo. Bueno, ahí la... Profe, Dígame. es el máximo menos el mínimo, entonces sería 30, ¿verdad? Correcto, excelente. Muchas gracias. Entonces acá lo que tenemos es un rango de 30. O sea, va del 3 al 33. Entonces quiere decir que este gráfico de cajas está abarcando un rango de 30. O sea, ahí va a ir abarcado ese gráfico. Lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo, porque yo voy a ir explicando varias cosas, pero no me sirve de nada si no van entendiendo la esencia del gráfico. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar esos 30, escúchenme bien, yo voy a agarrar esos 30, que es el rango, y lo voy a dividir en 4 partes. Por eso se llaman cuartiles, como dijo el compañero, son cuartas. ¿Ok? Pero no los 4 cuartos, o no cada uno de los cuartiles va a tener el mismo rango, o no va a abarcar la misma cantidad de datos. Por ejemplo,
Si yo voy a decir que todos los cuartiles acá son iguales, pues es una completa mentira. ¿Ah? Porque está muy claro que el cuartil que va del 10 al 33 es el más largo. Pero no por eso quiere decir que tenga la misma cantidad de datos. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean ahí en este gráfico. Acá, pues lo que tenemos que tener claro es que las variables que vamos a trabajar para la elaboración y confección del ¿qué me dijeron de qué? Okay. De la confección de este gráfico son, pues como ya vimos, el mínimo y el máximo, que es donde va a estar abarcado todo el gráfico, la mediana, que como recordarán es una de las variables de tendencia central que vimos la semana pasada, la cual difiere del promedio. Ahorita vamos a ver, repasar un poquitito esto, pero y aparte de eso el cuartil 1 y el cuartil 3. Así va a estar dividido este gráfico. ¿Ok? La mediana difiere del promedio. Son variables de tendencia central. A diferencia, digamos, en el gráfico anterior de la semana pasada, vimos que el promedio es la tendencia central que deseamos analizar. Pero acá la mediana, a diferencia del promedio, lo que me va a indicar es exactamente la mitad. O sea, indiferentemente de dónde esté, por ejemplo, ven, es que no lo voy a acercar porque ustedes no lo van a ver, pero ven esos dos gráficos que están ahí. Vamos a ver, ahí. Los dos son el mismo, nada más que uno está hecho en Excel y el otro está hecho en Minitab. Pero bueno, la mediana va a posicionar exactamente la mitad. O sea, va a decir, mire, ahí usted tiene la mitad de los datos. A un lado tiene 50% y al otro lado el otro 50%. O bueno, en este caso, arriba 50 y abajo el otro 50. ¿Y por qué dije antes, Alma? Bueno, este gráfico también puede estar de manera horizontal, como lo vimos antes acá. ¿Cuál es la diferencia? De ninguna. La idea es ver el gráfico y ver cómo están distribuidos los datos. Que a uno les guste más horizontal o a otros vertical, pues eso ya es indiferente. ¿Ok? Entonces, aquí vamos repasando algunos conceptos. Mínimo y máximo son los que me van a indicar el rango. Son los que me van a indicar el recorrido, de dónde inicia y dónde termina. En este caso el gráfico de cajas, que es el que estamos viendo. Cada vez que diga gráfico, pues me estoy refiriendo al gráfico de cajas. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos que tener claro esa parte y ya ustedes tienen que tener claro de que el rango está compuesto de esa resta que dijo antes la compañera, restarle al máximo el mínimo para determinar el rango. Por ejemplo, vamos a ver estos datos. Vamos a ir trabajando un poco con estos datos que están acá. Yo tengo el dato 35, el dato 31, el dato 33. Bueno, recolecto estas muestras, ¿verdad?, durante cierto tiempo de producción, etcétera, y voy a tener esos datos. ¿Okay? A la hora de acomodar estos datos, pues voy a acomodar de que el mínimo es 31 y el máximo es 36. Quiere decir que el rango o todos los datos que yo tengo van a estar distribuidos entre ese mínimo y ese máximo que yo tengo ahí. Claro, ¿verdad? Ok, ahora yo necesito establecer la mitad. Y aquí sí vamos a hablar exactamente de la mitad. Cuando hablemos de la mediana, va a estar exactamente posicionado en el centro del medio de la mitad. ¿Cuál es la mitad de este rango? O de esta serie de datos. Bueno, pues vamos a ver que la mediana va a estar dada por esta fórmula. Pongan atención acá porque esta fórmula primero me va a dar la posición y luego en base a la posición voy a extraer el número. ¿Sí? Entonces, son estos los datos que tenemos, ¿verdad? Los mismos, 35, 31, 33, etcétera. Bueno, primero, la mediana, como lo indiqué, me va a decir exactamente la mitad, porque a un lado va a estar el 50% y al otro lado el otro 50%. ¿Ve? Se arrepintió. Entonces, para
para determinar la mediana, primero tengo que determinar la posición. La posición va a ser con la fórmula n más 1 dividido entre 2. ¿Y qué es n? N minúscula se va a referir al número de datos. Entonces ahí, si ustedes cuentan los datos, van a ver que tenemos 7 datos. Entonces, para saber cuál es la posición de la mediana, en este caso es 7 más 1 entre 2. Eso va a ser igual a 4. Entonces ahí tenemos la posición es 4. Lo siguiente es ordenar los datos. Entonces estos datos, así como están, no puedo determinar la posición de la mediana. Tengo que ordenarlos de menor a mayor. Entonces los ordeno, que es lo que tengo aquí abajo, y el cuarto dato, que es la posición 4, que yo tengo que determinar, me va a decir que es 34. Entonces en este caso, la mediana, el valor de la mediana va a ser 34. Y ven, ¿qué hubieran hecho ustedes si si no les dicen cuál es la fórmula para determinar la mediana? ¿Dónde lo hubieran puesto? ¿Lo hubieran puesto ahí en el 34? ¿O lo hubieran puesto en el 33? ¿O lo hubieran puesto en el 33 y medio? No sé. Alguien ahí que participe. Profesor, yo la verdad lo hubiera puesto en el 33 y medio. Ok. Como me estaba basando en la mitad. Se está basando en el concepto del centro, del medio, de la mitad, ¿correcto? Del rango, y el rango ahí sería 5, entonces 2.5 en 33.5 lo hubiera puesto. Perfecto, pero lo que determina la mediana no es la mitad del rango, es la mitad de los datos que yo tengo. De ahí que yo tengo que basarme en los datos que tengo y acomodarlos para posteriormente ubicar esa mediana. ¿Okay? Pero está muy buena la observación suya, ¿sí? Normalmente si alguien no lo ve así, con lo que ya yo le expliqué, dice, ok, lo pongo en la mitad, como dice el profesor, y va en el 33 y medio. Pero no es en la mitad del rango, es en la mitad de los datos. Lo que estamos viendo aquí es acomodar los datos en cuartiles. Lo que yo acabo de hacer acá, o lo que acabamos de hacer acá, es acomodar los datos, digamos, en mitad. Del mínimo a la mediana tengo la mitad de los datos. Y de la mediana al máximo tengo la otra mitad de los datos. ¿Les parece eso lógico o no? Perdón que haga tanta pregunta y perdón que los ponga a pensar, pero es que realmente esto es para eso mismo, para analizar. ¿Les parece eso lógico o no les parece lógico? Tranquilo, tómense en su tiempo. Vean Profesor, acá. es que ya viendo el primer ejemplo que usted dio, que usted puso ahí, o sea, sí parece lógico haber tomado la mitad del rango de los datos, porque en el primer ejemplo que usted puso, de hecho la mitad no está en el gráfico, no se ve que esté como a la mitad, sino que está como más tirando para el mínimo. Ok, perfecto. Entonces ahí ya tiene más lógica. Ok, perfecto. Vamos a ver, excelente. Recuerden, estas variables, mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2 y mediana, me están acomodando los datos en cuartiles, pero no necesariamente para eso yo tengo que ponerlo exactamente a la mitad, exactamente al 25 y exactamente al 25%. No, vamos a ver acá, y por eso les decía, voy a devolverme un toquecito acá y voy a salirme de esta pantalla, que ahí no me sirve. Es que a mí se me olvida que para diferentes temas no es conveniente la pantalla ahí. Vamos a ver acá, vamos a ver. Bueno, acá tenemos los datos, ¿verdad? Esos datos son los que yo obtengo producto de inspeccionar, medir, etcétera. Obviamente son muy poquitos, en la vida real son más, pero eso es para que vayamos entendiendo la esencia de este tipo de herramienta. ¿Okay? Entonces, obviamente aquí tenemos el dato menor y acá tenemos el dato mayor, que son los que están acá señalados como mínimo y máximo. Ok, entonces el profesor dice, mire, ahí tengo el rango, este es el rango, el gráfico va a ir desde acá hasta acá. Entonces el profesor dice, pongamos la mediana.
¿Y qué es la mediana? Entonces el profesor les dice, la mediana es donde están los datos exactamente a la mitad, en el puro centro del medio de la mitad, como decía el chavo. Entonces, si yo lo veo así de manera gráfica, de manera visual, pues como lo dijo el compañero, pues casi que voy a poner aquí la mediana. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí realmente? Lo que estoy señalando es la mitad del rango, no la mitad de los datos, porque estos datos que están acá van a estar distribuidos aquí, en todo este rango. Y los mismos datos son los que me van a decir dónde se parte a la mitad, o dónde esos datos se van a partir ellos mismos a la mitad. No yo, esos son los datos que son los datos los que me van a decir cómo se van a partir. Porque es muy fácil, yo lo parto aquí, al centro, al medio. Pero no es así. Ahora bien, vean ustedes, tenemos el 31, aquí en la serie de datos, tenemos el 33, tenemos el 34, incluso el 34 lo tenemos dos veces. ¿Okay? Tenemos el 33, también lo tenemos dos veces. ¿Perdón? Tenemos el 35 y tenemos el 33, el 36. Ok, ¿logran ver algo? Ahora sí. Está muy sencillo. En esta serie de datos que están acá, yo no tengo el 32. El 32 está ausente. Pero sin embargo, abarca el rango. Aunque yo no tenga el 32, por ahí va a pasar la distribución de los datos. Es por eso que este rango no se va a partir en el 33 y medio, porque está faltando el 32. Esa es una de las razones. Entonces, ven que son los mismos datos los que me van a decir dónde está. En este caso va a ser el 34, la mediana, lo voy a poner acá. En este caso va a ser el 34, el que me va a decir que aquí tengo el 50% de los datos y aquí tengo el otro 50% de los datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 7. Quiere decir que a un lado voy a tener 33, voy a tener 3 y medio, y al otro lado otros 3 y medio. Díganme que sí entendieron y que no los enredé más bien más de la cuenta. No, tranquilos, ahorita pregunto ahí para ver si la agarramos. Ven, entonces ahora a la hora de colocar por eso la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, sí, está bien. Si yo agarro la fórmula, extraigo los datos, los acomodo, pongo la posición, pues 34. Entonces aquí ya voy viendo que claramente acá del mínimo a la mediana voy a tener la mitad de los datos y de la mediana al máximo la otra mitad. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es partirlo en los cuartiles. O sea, partir del mínimo a la mediana, cuartil 1 y 2, y de la mediana al máximo, cuartil 3 y 4. Necesito ver si todo está claro hasta acá. Porfa. Sí, bueno. Ok, vamos a determinar entonces, bueno, eso es un ejemplo, perdón, ese es un ejemplo de que qué pasaría, what if, como decían los de Marvel, qué pasaría si en vez de tener un número como 7 en el n, tengo 8, vamos, porque si en ese caso 8 más 1 entre 2 sería 4,5, o sea, ya no sería 4. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una posición como 4,5? Bueno, eso quiere decir que entonces está entre la posición 4 y la posición 5. En este caso, si yo tengo estos datos, son datos de ejemplo, del 5 al 12, como pueden ver aquí abajo la simulación, mínimo 5, máximo 12, pues entonces voy a determinar que la mediana está entre el 8 y el 9. ¿Okay? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso lo que tengo que hacer es sumar esos dos datos, 8 y 9, y dividirlo entre 2.
Pues si agarro eso, está muy sencillo, ¿verdad? 8 más 9 entre 2 es 8,5. Pues entonces la mediana estaría ubicada en el 8,5, entre el 9 y el 8. ¿Qué pasa si los datos no son continuos, verdad? 8 y 9 está muy sencillo, pero ¿qué pasa si son, por ejemplo, 9 y 12? ¿Qué pasa si en ese caso es 9 y 12? 9 es la posición 4 y 12 es la posición 5. Un ejemplo, ¿verdad? Esta es la posición. Hacemos lo mismo, nada más 9 más 12, como está aquí, en vez de 8 más 9, 9 más 12, y eso lo dividimos entre 2 para determinar en ese caso la mediana. Que la mediana va a estar entre esos dos datos. En ese caso sería en ese caso sería 10,5. Entonces yo voy a ubicar aquí la mediana en el 10,5. Ahí le estoy poniendo el punto rojo. Eso si fuera un ejemplo, ¿verdad? Como los datos, en ese caso si están entre un dato y otro, lo que hace es que se suman y se dividen entre dos para determinar la posición, el valor de la mediana. Perdón. Ahora bien, vamos con los cuartiles. Como les dije, ya habiendo determinado el mínimo, el máximo, que es lo más fácil, ubicamos la mediana y luego nada más es partir cada una de las dos partes de la mediana en los cuartiles, o sea, para ver cuánto recorrido tiene cada uno de los cuartiles. Este es un ejemplo también de eso mismo que les expliqué antes. Me había olvidado que estaba acá. Yo les digo, hace ratillo no, para serles sincero, hace rato no doy este módulo y estoy como que se me olvida que no puedo hacerlo con regular la presentación, tengo que estarme saliendo para explicarles acá esto. Me regreso. Tenemos acá los datos que van desde el 20 hasta el 150. Obviamente, si yo voy a ubicarlos en una recta, el mínimo va a estar en el 20 y el máximo en el 150. La posición, bueno, n más 1 entre 2 va a decir que es 12 más 1 entre 2 va a ser 6,5. ¿Qué quiere decir este 6,5? Quiere decir que está entre la posición, voy a agrandarlo acá, entre la posición 6 y la posición 7. El 6,5 quiere decir que está entre el 90 y el 100. Pues entonces yo agarro el 90 y el 100, lo sumo y lo divido entre 2. Entonces voy a tener que la mediana va a ser 95. ¿Ven? Que es lo que está en la siguiente, acá. ¿Ven? Entonces ubico la mediana. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo voy a ubicar esta mediana en exactamente la mitad del rango, pues va a estar como por aquí. Y no, son los datos que yo tengo los que me van a decir dónde se parten en dos. En este caso me está diciendo que se parten en el 95. O sea, a un lado voy a tener 50%, del 20 al 95, y del 95 al 150 el otro 50%. Tal vez está un poquito, digamos, pasada la pregunta que voy a decir, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bien? Por eso la pregunta de antes, ¿está bien? ¿Lo ven lógico? O alguno de ustedes podrá decir, no, eso no es así, yo que sea más fácil, como la vez pasada que estaba, perdón que les haga el comentario, pero me suena, perdón que se los diga, pero no sé, ahí hemos estado hablando varios compañeros de varias cosas que suceden hoy en día con respecto a la educación. Yo por lo menos, yo tuve que hacer bachillerato, así que pues, lo normal, no me quejo de eso. Pero no sé por qué hoy en día los estudiantes no quieren bachillerato, no quieren que les hagan exámenes, prácticamente no quieren nada. Entonces eso es como, mira, no les gusta que los pongan a pensar. Y bueno, no sé, eso para mí es preocupante. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Está bien eso? ¿O ustedes quisieran que fuera más sencillo, más lógico? Profe, Adelante.
¿Me escuchas? Es que, Sí, sí, la escucho. bueno, yo venía escuchando, vengo llegando a la casa, yo venía escuchando la clase, yo sí lo veo bien, está lógico, Ok. nomás de ponerse a pensar un poquito. Sí, Me gusta así que nos ponga a pensar y analizar. es que chicos y chicas, a nosotros nos pagan para eso. O sea, realmente, yo siempre lo he visto así. Eh, el trabajo de uno en control de calidad prácticamente es para resolver problemas, para resolver. Y de ahí, pues uno la única manera de resolver o ayudar a resolver es pensando, ¿verdad? Pero bueno, y qué dicha. Lo que me está queriendo decir aquí el gráfico, cada vez que yo ubico la mediana, es que a un lado tengo el 50% y al otro lado el 50%. Que tenga más recorrido, bueno, es que hay más recorrido, pero igualmente entre ese recorrido tengo el 50%. Sin importar dónde esté. No es que tengo que colocar la mediana exactamente a la mitad del rango, no. Es a la mitad de los datos que yo tengo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos tenemos que ubicar el primer cuartil. ¿Cuál es el primer cuartil? Pues, el que se ubica entre el mínimo y la mediana. O sea, va a estar aquí ubicado en alguna parte entre el mínimo y la mediana. Profe, tiene que estar a la mitad, ¿no? Perfectamente puede estar más cerca del mínimo o más cerca de la mediana. Eso va a depender de qué. Ya lo dije, pero a ver si alguien me ayuda a responderlo. ¿Eso de qué va a depender? De los datos. De los datos, correcto. O sea, los datos, ¿y de dónde vienen los datos? De las muestras, de la información, de lo que yo estoy recolectando. ¿Por qué? Porque así es como se está comportando el proceso. Y como yo se los había dicho en algún momento, el proceso tiene una variabilidad. La idea es determinar esa variabilidad. Y esta es una, pues, de las herramientas que me van a servir. Bueno, utilizando ese mismo ejemplo, vamos a determinar el primer cuartil. El primer cuartil dice que es con esta fórmula n más 1, pero esta vez entre 4. Perdón. Entonces, n más 1 entre 4 me va a determinar la posición del primer cuartil. Perdón. Y una vez que tenga eso, la ubicación del cuartil, bueno, acá en los datos, aquí tengo estos datos, me dice que la ubicación del cuartil está en el 3,25. Entonces, pongamos atención a este 25, a este 0,25. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que está entre el 3 y el 4, pero no exactamente a la mitad. ¿Cómo pasa? Perdón que me devuelva. ¿Cómo pasa con la mediana? Que la mediana sí me va a, cuando yo haga un cálculo de la mediana, probablemente me dé 0,5. Ese 0,5 me va a decir que está exactamente a la mitad de esos dos datos. Pero acá, en el caso del primer cuartil, me va a indicar, perdón, vamos a poner los datos acá, este es el rango, me va a decir 3,25. ¿Qué quiere decir ese 0,25? Que va a estar más cerca del 3 que del 4. En este caso tengo que el 3 es 40 y el 4 es 70. Pero va a estar más cerca del 40 que del 70 por ese 0,25. Porque si fuera 0,50, pues va a ser exactamente a la mitad. Bueno, en este caso, como es 3,25, yo tengo que aplicar esta fórmula que está acá. La cual me dice que el dato 1, que es 3, que es el dato 3, que es 40, le voy a sumar la diferencia entre dato 2 y dato 1, o sea, 70 menos 40. Y lo multiplico por el decimal que tengo yo, que es 25. Entonces, esta fórmula, repito, dato 1, que es el 40, que es el 3, más la diferencia de dato 2 menos dato 1, que es 70 menos 40, lo multiplico por el decimal, que es 0,25. Y me va a decir que la posición del cuartil 1 es 47,1. Ahí muy claro. Acá
voy a tener entonces la ubicación del primer cuartil. Vamos a ver, perdón, no lo puse, pero vamos a ponerlo acá, no importa. La mediana estaba aquí, ¿verdad? En el 95. Para que tengan ahí la visualización de lo que tenemos hasta el momento. Ok, ven que ahora ya tengo el primer cuartil. Aquí está. El primer cuarto va del mínimo al Q1. El segundo cuarto va del Q1 a la mediana. Y vean que son recorridos completamente diferentes. ¿Mm? Y ahora nos queda ubicar el tercer cuartil. Es algo muy parecido. En este caso es igual. N más 1 entre 4 y lo multiplicamos por 3. Perdón, voy a hacerlo más pequeñito. Es que no lo tengo agrandado. Perdón, ahí. Ahora sí. Aquí tenemos la fórmula. N más 1 entre 4 por 3. O 3 por N más 1 entre 4. Es lo mismo. Entonces quiere decir que de la serie de datos, esa fórmula nos va a dar 9,75. O sea, va a estar entre el 9 y el 10. Pero más cerca del 10. ¿Por qué? Porque es 75. Ese 75 o ese coma 75 lo que me va a indicar es que está más cerca del dato 10. Perdón, voy a devolverme un toquecito acá para que quedar claro con esto. Y lo veamos acá. Vamos a ver. ¿Recuerdan lo que les dije antes? Que como me dio 3,25, este va a estar más cerca del 3 que del 4. Pues vea que aquí se dio. Este 47,5, como ustedes lo ven, de estos dos datos, que son el 3 y el 4, está más cerca del 40 que del 70. Precisamente por ese 0,25. Lo mismo va a pasar acá. Bueno, lo mismo nos está ocurriendo acá. En este caso, el cuartil 3 de la serie de datos, vamos a señalarlo otra vez, dice que es 9,75, lo que me indica que va a estar más cerca del dato 10 que del dato 9. Y a la hora de aplicar la fórmula, que es igual, dato 1, que es 100, más la diferencia de dato 2, que es 120, menos dato 1, que es 100, por el decimal, que es 0,75, vean que se da que está más cerca de 120 que de 100. En este caso es 115. Y pues acá tenemos ya la ubicación, de los cuartiles, el mínimo, máximo, mediana, cuartil 1 y cuartil 3. Vamos a ponerlo grande acá para... ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues esta es la parte difícil, lo que acabamos de hacer. Ya para el gráfico de cajas, pues simplemente lo que hacemos es que hacemos una caja del cuartil 1 al cuartil 3, la partimos donde está la mediana, hacemos un bigote del cuartil 3 al máximo y otro bigote del cuartil 1 al mínimo. Ahí se ve horrible, yo sé, pero aquí ya se ve mejor. Aquí está partido, donde digamos ahí tenemos estos dos colores, el gris y el amarillo. Ahí lo que está partido en esos dos colores de la caja es la mediana. Del amarillo, lo que sale del amarillo, el bigote hasta el 150 y el otro bigote hasta el 20. Ese es el gráfico de cajas con bigotes hecho. Ese está hecho en Excel. Ahorita les explico cómo hacerlo. Igual tengo que acordarme porque hace rato no lo hago. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo. Dígame.
si el dato a la hora de sacar ya sea el primero o el segundo cuartil me diera 0.5, se sacaría entonces con la fórmula anterior nada más, con la Sí, que era. pero no lo va a pasar. Eso no le va a pasar. Ok, Ténganlo por no, seguro. no va a pasar entonces. No. Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer este ejemplo, ¿les parece? Hagamos este. Este ya tiene decimales. Okay, entonces ahí no sirve. Déjenme abrir aquí Excel. Ahí si me pego un poquillo es porque, para serles sincero, tengo como más de un año, primero de no dar este módulo y tal vez más de no hacer este tipo de gráfico, pero sí me acuerdo. Vamos a ir copiando los datos acá. Si están viendo ahí los datos que estoy copiando en Excel. Sí, profe, sí, sí. Y es que ahí ustedes se van a dar cuenta, cuando uno usa mucho Minitab, pues prácticamente se acostumbra a usar Minitab. 13,28 es 3,92, 3,14, 52, 12,51, 10,46, 21,40, 18.10 y 21.5. Dice que tengo 16 datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Correcto. Okay. Ve la pantalla ahí que estoy compartiendo de Excel, ¿verdad? Sí se ve bien. Okay. Dice que esto es durabilidad. Estos son datos de durabilidad. Ok. Ok, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué es lo primero? Bueno, yo necesito determinar las variables siguientes, que son mínimo, que son para ir en orden, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Esas son las variables que necesito determinar. Alguno me puede decir, profe, pero ¿por qué pasó del cuartil 1 al cuartil 3? Bueno, mediana también es cuartil 2. De hecho, ahorita lo voy a hacer acá en Excel para que vean. La variable de cuartil 2 y mediana es lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo perfectamente puedo llegar acá, lo voy a hacer, y podemos ordenar los datos. Y aquí acaba de ordenar los datos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque aquí ya perfectamente puedo ver cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. El dato mínimo pues es 7,03 y el dato máximo, aquí estoy haciéndolo por fórmula, pero obviamente para eso los ordené para que quede visualmente más lógico. Entonces ahí tengo los dos primeros datos que les comenté, que va del mínimo al máximo. Entonces a la hora de ubicar el gráfico va a empezar en 7,03 y va a terminar en 22,5. ¿Ok? Ahora lo segundo era la mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana dice que es n más 1 entre 2. Bueno, yo aquí tengo 16 datos. Voy a hacerlo acá. Dice que tengo 16 más 1 dividido entre 2. Si lo quiero hacer en fórmula, perdón, lo puedo hacer así. Esa fórmula me va a decir n más 1 entre 2 y me va a decir que está en la posición 8,5.
por eso dejé esta parte aquí. Esto es posición. Okay, entonces aquí vemos, vamos a ubicar la posición 8,5. ¿Cuál es la posición 8,5? Vamos a ver. Si nadie me ayuda, yo pregunto ahí al aire. Erika, ¿cuál es la posición 8,5? La posición 8,5 es la que está entre el 8 y el 9. O sea, quiere decir que está entre 12,62 y 13,25. Bueno, exactamente dónde está. Bueno, tengo que sumar ambos y dividirlo entre 2. ¿Okay? Vamos a hacerlo aquí. Voy a sumar este más este. Lo divido entre 2. La suma normalmente es mejor encerrarla entre paréntesis. Esos dos datos, y dice que es 12,95. Ese 12,95 es lo que está entre 12,62 y 13,28. Vamos a ver si es cierto. Voy a usar aquí la fórmula de la mediana. Le digo mediana y le digo hágame la mediana de estos datos, y ahí está. Dice que la mediana es exactamente lo mismo que yo calculé a mano. ¿Esto por qué? Porque si ustedes lo van a hacer, digamos, no tienen Excel o no quieren hacerlo en Excel, pues lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo, que prácticamente estoy explicando lo mismo. Mira, que usted dijo, profe, que la mediana es lo mismo el cuartil 2. Sí, perfectamente. Entonces puedo ¿cómo está en esta computadora? Perdón que lo busque acá. Ya vi. Cuartil. El cuartil de aquí y cuartil 2. ven, dan exactamente lo mismo. Si lo quieren hacer como cuartil 2 o como mediana, para seguir la tónica de lo que estamos haciendo, lo voy a usar como mediana y listo, ahí está. Ven que lo calculé acá, posición 8,5, que está entre el 8 y el 9. Agarré el 8, 12,5, y la posición 9 lo sumé y la dividí en 2, y da exactamente lo mismo que si lo sacara acá. Ok, ahora bien, vamos a ver ahora el cuartil 1. El cuartil 1 era n más 1, que es 16, dividido entre ¿cuánto? Cuatro era. Aquí dividido entre 4, correcto. Entonces dice que la posición es el 4,25. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a estar entre el 4 y el 5, pero más cerca del 4 por ser 0,25. Entonces aquí viene la otra formulilla, que era una formulilla un poquillo más larga, que era el dato 1, que es 10,46 más la diferencia entre el dato 2, que es 10,92 menos 10,46, okay, por el decimal, que es 0,25. Y me dice que es, vamos a redondearlo a 2 decimales para que no se nos haga tanto enredo, 10,58. Okay, vamos a ver si es cierto. Cuartil
Vamos a pedir el cuartil de los datos y le vamos a decir que es el cuartil 1. Ahí está, es el mismo dato. 10,51. Vamos viendo cómo se va partiendo aquí esto. Y vamos a ubicar el cuartil 3. Cuartil 3 dice que la fórmula es 3 por igual 16 más 1 dividido entre 2. Y aquí algo vamos a ver, creo que algo hice mal. Ah, sí, perdón, tengo que centrar entre paréntesis todo esto. La fórmula la tienen que hacer así. Ya les voy a explicar por qué. N más 1. Ah, no, entre 2. Entre 4. Nadie me dice nada. Algo estoy haciendo mal ahí. Pues, esto es lo que estoy haciendo acá. La fórmula, para que entiendan. Perdón que esté tan acercado, no se ve bien. Vamos ahí. Estoy encerrando entre paréntesis porque si yo no lo encierro, únicamente el 3 va a multiplicar 16 más 1. Entonces, para que multiplique todo, lo encierro todo entre paréntesis y luego lo multiplico por 3 o ponen el 3 al final. La idea es que me está diciendo que el cuartil 3 está en el 12,75. O sea, está entre el 12 y el 13. Vamos a ponerlo aquí en este color. Pero más cerca de qué? El 75 o el 0,75 me va a decir que está más cerca del 13. Bueno, vamos a hacer otra vez aquí la fórmula. Dice que es el dato primero, que es este. Yo lo voy a escribir para que ustedes lo vean. 66 más la diferencia entre 18,1 menos 14,66 y eso lo vamos a multiplicar por 0,75, que eso es el decimal que yo tengo acá, y va a estar más cerca del 18,1, en este caso ve, 17,24. ¿Qué pasa si lo hacemos acá mediante Excel? Igual, vamos a ver, pidámosle cuartil de estos datos, le decimos que es el cuartil 3 y ahí está, nos da exactamente lo mismo, para que ustedes vean si lo quieren sacar así o de la otra manera. Voy a aprovechar que tengo aquí estos datos, los voy a copiar y los voy a pegar aquí en Minitab, ahí rápidamente, para que ustedes vean cómo se hace en Minitab. En Minitab no hace falta que estén ordenados, tampoco en Excel, yo los ordené nada más para que ustedes vieran las posiciones. Y me voy a gráfico de cajas y con un gráfico simple le digo durabilidad y ahí está, nos tiene que quedar un gráfico parecido a este y ahorita lo voy a hacer acá en Excel. Vamos a ver. Ok. No. Aquí. No.
Nada más estoy probando, dame un segundo para ver si no me da ningún. Ahí está. Ahí está. Que me estoy como recordando. Hijo de pucha. ¿Qué va? Estoy como medio perdido. Ok, vamos a hacer lo siguiente, porque si no me voy a... esta parte no la tomen en cuenta, porque sí, ahí más o menos se hace eso, pero no es con esa... ando como medio perdido con las barras de error, por eso les dije que estaba como... voy a hacer otro video y se los voy a subir adicional para explicarles ahí esta parte de cómo hacerlo en Excel. Por lo menos esta parte de acá ya la tenemos, vamos ahí en visto. Okay, vamos a ver acá, ¿qué es este ejemplo que está acá? Bueno, ustedes lo vieron. En el dado caso, en Minitab, si lo hago en Excel va a quedar exactamente, o tendría que quedar exactamente igual. Ahí me estaba quedando, pero esta cuestión de las barras es lo que se me olvida cómo configurarlas. Pero básicamente les queda así. Acá está la posición de la mediana. Perdón que estoy utilizando Minitab, no debería. Pero en dado caso, si ustedes se arriman, por ejemplo, alguna de las variables con Minitab, con el mouse, por ejemplo acá, aquí, ¿ve? Ahora no quiere.
Cuando uno se arrima, por ejemplo, yo me arrimo aquí a la mediana, me va a dar el valor de la mediana. Adicionalmente me da también el valor del cuartil 1, cuartil 3, que es lo que estamos utilizando. También ahí el rango de los bigotes, que va del mínimo al máximo. Es un poquillo ahí por aquello que lo vayan a utilizar. Obviamente eso sí, si acaso tuvieran la disponibilidad de. Aquí en el material se vuelve a explicar, ¿verdad? Básicamente lo mismo que yo acabo de explicar ahí en Excel, paso a paso, ¿verdad? La determinación del mínimo, del máximo, dónde está la posición de la mediana, ir colocando cada uno de ellos. O sea, esto mismo que yo acabo de explicar. Van a encontrar acá este gráfico hecho pero en Excel de manera horizontal. Aquí pueden ver estos colores tan hermosos, ¿verdad? Que ya no tanto, pero bueno, ahí ni modo. La tarea, vamos a ver, denme un segundito. Aquí está. En la tarea que ustedes tienen para esta semana, van a tener algo parecido a esto que está acá. No se asusten, es exactamente lo mismo. La diferencia es que son dos gráficos, o sea, dos gráficos de caja. ¿Por qué? Porque tengo dos series de datos, pero compartidos en un mismo gráfico. Por ejemplo, yo puedo tener datos de la semana 1 y datos de la semana 2 y a mí me dicen, mire, hágame un comparativo para ver cómo están distribuidos los datos de esa semana con los de la otra. Entonces yo tengo acá esto, ahí determino los cuartiles y voy a ver algo como esto. En un mismo gráfico voy a ver dos series de datos. Aquí veo la semana 1 y la semana 2. Entonces ven lo importante que es ver, utilizar esta herramienta para ver cómo se van comportando los datos de manera la distribución que tienen. Si ustedes tuvieran que escoger cuál de esta distribución, ya sea semana 1 o semana 2, está mejor en términos de variabilidad, ¿cuál creen ustedes o cuál escogerían ustedes? ¿Se me desconectaron o qué? Profe, la semana 1. Ok, gracias. Correcto, la semana 1. ¿Por qué? Porque se ve como más pareja, por decirlo así, más Más compacta. exacto. Exacto, está más compacta. De hecho tiene una dispersión, esa sería la palabra, una dispersión muy baja. Okay. Esos bigotes casi ni se ven. Okay. Más sin embargo, la diferencia que hay con la semana 2 pues es bastante abismal, es muy diferente a como debería estar. Igualmente había que ver también si la mediana concuerda con el valor de los datos que yo estoy analizando, qué sé yo, si es peso, contenido, centímetros, etcétera. Pero más o menos así es como podemos ir determinando un análisis mediante esta herramienta. Y para esta semana, más o menos ahí está, ahorita se los subo. Para esta semana tienen estos dos, digamos estas dos series de datos, pero en un mismo gráfico, porfa. En un mismo gráfico me ubican las medidas de la máquina 1 y las medidas de la máquina 2. Ahí ya le puse los datos ordenados para que no, por aquellos si lo van a hacer a mano, no se compliquen y nada más vayan haciendo ahí los cálculos. Si ya lo quieren hacer en Excel o en Minitab, les recomiendo que tanto en Excel como en Minitab lo pongan de manera horizontal, así como yo lo hice en el ejemplo. ¿Sí? Y ahorita les voy a subir el video porque estoy con una laguna, para serles sincero, no les voy a mentir, de cómo acomodar eso. Y tal vez aquí haciéndolo con ustedes me voy a pegar más, entonces nada más tomo un respiro y ya me acuerdo y les subo otro pequeño video explicándoles eso, si fuera el caso. Alguien ahí levantó la mano, me pareció. Adelante. Pareció que alguien levantó la mano. Ok, chicos, preguntas. Van a tener bastante que hacer esta semana. Profe, entonces tenemos dos tareas, la que usted subió y ahora esta nueva. Sí, bueno, sí, es que la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada
y esta, correcto. Ok. Ya casi le subo entonces bueno, este video de la clase. Supongo que varios de ustedes lo van a repasar. Y también el otro que sería cómo aplicarlo en Excel. Ahí me disculpan, pero sí tuve como un lagunazo y ese gráfico es como medio complicado dependiendo del Excel. El sacar las variables ya ustedes vieron que no es la gran cosa, pero ya la otra cuestioncilla sí es un poquillo ahí nada más de tomar en cuenta, porque hay que cambiarle ahí algunos aspectos del gráfico nada más. Ok, ¿alguna pregunta, alguna otra consulta? Y ya ahorita le subo ahí esto, listo. Estaríamos entonces viéndonos la próxima semana. Y ahí disculpas por hacerlos pensar tanto. Luego ahí me lo van a agradecer. Sí, profe, muchas gracias. Buenas noches. Pura vida, con gusto, que estén bien todos. Gracias, igual. Profe, hasta luego. Pura vida.